Buenos días, bienvenido, bienvenida un domingo más, gracias por conectarte. Comenzamos con un tiempo de alabar a Jesús, así que prepárate, sube el volumen, que empezamos. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, ser exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu
el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios que es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. El cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre. Su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria
pasaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared
buenos días, Iglesia Salem Tenerife. Gracias por estar ahí conectado, y a cualquier otra persona que se haya conectado con nosotros hoy, muy bienvenido y muchas gracias por estar ahí. Deseo que hayáis tenido un tiempo de alabanza y de adoración tan bonito como el que hemos vivido aquí en nuestra casa. Seguro que ha sido así, y qué bonito es saber que donde quiera que estemos, que tengamos un corazón sincero y alabemos a Dios con Él está en medio nuestro, y es bonito sentir eso. Así que bueno, mañana tenemos buenas noticias. Empieza la fase 1 de esta vuelta a la normalidad, y bueno, por motivos de seguridad nosotros hemos decidido esperar un poquito más hasta volver a reunirnos presencialmente, así que durante algunos domingos más vamos a continuar retransmitiendo por este medio. Pero quiero animarte a que te sigas conectando como hasta ahora, y también los miércoles que no faltes a nuestra cita de oración a través de Facebook Live. Queremos animarte mucho a que te conectes y que ores. Para nosotros es muy importante que como familias estemos todos en un mismo sentir y que estemos todos orando. Sin la oración no suceden las cosas, y de hecho el mensaje de hoy tiene que ver con todo esto. Así que como familia vamos a juntarnos, vamos a orar, vamos a apoyar todos los motivos que estamos trayendo delante de Dios. Y aunque no nos juntemos presencialmente, pero vamos a retomar algunas de las actividades vía Zoom. Vamos a retomar el estudio bíblico, la clase de libres que quedó pendiente, y también las reuniones de grupos de encuentro. Iremos dando más información sobre esto. Los coordinadores de grupo ya tienen las claves de Zoom para poder coordinar sus reuniones, así que será genial volver a vernos. Así que estate atento porque vamos a ir pasando esa información. Igualmente agradecer a las personas que han podido dar. En la descripción de los vídeos tienes siempre la manera en la que tú puedes dar, vía transferencia, vía ingreso en cajero. Ya lo sabemos, lo puedes ver ahí, pero agradecer mucho a las personas que ya lo han hecho. Los locales siguen abiertos y seguimos con gastos, por tanto agradecemos mucho a Dios en primer lugar, y a ti que te sientes parte colaborando económicamente con la Iglesia. Muchas gracias. Ahora os dejamos con nuestro vídeo de la visión y con el mensaje. ¿Qué tal? Saludos, gracias por estar con nosotros.
Hemos estado estudiando o seguimos estudiando esta lista de valores fundamentales que acabamos de ver en el vídeo de la visión que como iglesia Dios nos ha dado a Salem Tenerife. Hemos estado viendo la semana pasada con Juan Ángel la dependencia del Espíritu Santo como uno de nuestros valores fundamentales desde el punto de vista de cómo Jesús es nuestro modelo en cuanto a cómo Él dependía del Espíritu Santo, y hoy vamos a estar viendo la oración, el siguiente de nuestros valores fundamentales que vamos a estudiar, y lo vamos a hacer desde el mismo ángulo, cómo Jesús dependía de la oración, cómo Jesús la oración para Él era algo fundamental. Dice 2 Corintios 10:3, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, y la oración es una de esas armas espirituales que Dios nos ha dejado para que cuando nosotros oramos ocurran en la tierra las cosas que Dios quiere que ocurran. Nuestra visión dice conmover los cielos para transformar la tierra, y la oración es la llave que provoca eso. La oración es lo que conmueve los cielos, lo que pone a Dios a obrar, lo que hace que sus ángeles vengan en nuestra ayuda y transformen las cosas aquí abajo en la tierra, transformen nuestras propias vidas en primer lugar y transformen nuestras circunstancias. Así que eso es lo que vamos a estar viendo. La oración realmente es poderosa, la oración puede transformar y puede cambiar el destino de las circunstancias, de lo que tú estás viviendo, y puede cambiar las circunstancias globales que estamos viviendo todos. En estos tiempos que estamos viviendo hemos reestructurado nuestras prioridades, ¿verdad? Todo esto que hemos vivido, cómo ha cambiado nuestro estilo de vida tan de repente de una manera inesperada. Hemos visto cómo hemos tenido que aprender una nueva manera de vivir en todo este tiempo en el que hemos estado en casa en la mayoría de los países. Tenemos 3 épocas, según yo lo veo, ¿verdad? Lo que considerábamos la normalidad anterior a esto, que es a lo que todos queremos volver rápido y pronto. Hemos vivido un periodo de transición que hemos llamado cuarentena, hemos llamado confinamiento. Son palabras que antes no estaban en nuestro vocabulario y que de repente hemos tenido que adoptar como nuevas. Pero ese periodo de confinamiento del que ahora estamos empezando a salir ha sido el periodo en mitad, lo que ha ocurrido. Y después estamos tendiendo a lo que se ha llamado ya una nueva normalidad. Entonces, entre la normalidad y la nueva normalidad ha ocurrido un periodo de transición que ha sido esto que nadie nos esperábamos, este parón repentino, este disminuir el ritmo de nuestra vida, cambiar la manera de vivir, aprender a vivir de una nueva manera, todo lo que haya supuesto para ti y para mí en los diferentes países. Pero lo que se ha ocurrido en este tiempo es que hemos reordenado nuestras prioridades. Quizá cosas a las que no le dedicábamos tanto tiempo antes, ahora se lo estamos dedicando con más intensidad. Por ejemplo, ha habido familias con las que hemos hablado, familias de la iglesia, que están apreciando muchísimo el haber podido pasar mucho más tiempo con sus hijos, mucho más tiempo con sus familias. Sabemos que hay familias también que han implementado los tiempos de orar juntos, de estar juntos como familia, hablando con Dios. Eso ha sido muy bonito de ver. Hemos también cambiado nuestra agenda personal y hemos dado en mayor o menor medida un mayor lugar a la oración en nuestro tiempo. Bien porque al principio estábamos todos un poco como expectantes, había temor, había miedo, no sabíamos bien cómo esto se iba a ir desarrollando, no sabíamos bien las consecuencias y probablemente todavía no las sabemos, pero eso nos ha hecho buscar más a Dios, cambiar nuestro orden de prioridades. Y ahora que queremos y parece que estamos volviendo a lo que va a ser una nueva normalidad, una nueva manera de aprender, a lo que adaptar la normalidad de antes a la normalidad de ahora, hay muchas cosas que no deberíamos perder de lo que ha ocurrido en la etapa de en medio, en la etapa de la cuarentena. Como por ejemplo las prioridades que hemos cambiado y que ahora son prioridades más ajustadas a lo que nosotros queremos vivir de verdad. Vamos a tener que buscar la manera muy intencional, vamos a tener que ser muy intencionales para que eso podamos seguir manteniéndolo en nuestra nueva normalidad.
Como decía, por ejemplo, nuestra vida de oración. En este tiempo de cuarentena hemos tenido más tiempo y además hemos visto una necesidad imperante, una necesidad muy importante de ponernos a orar, tanto como iglesia como en nuestra vida personal. Como iglesia hemos intensificado estos tiempos todos los miércoles, incluso con ayuno, y en nuestra vida personal hemos sentido esa necesidad de pasar más tiempo en oración, hablar con Dios, preguntarle qué está pasando, dejarle también saber cómo nos sentimos. Es muy bueno expresar tus sentimientos a Dios, es muy bueno decir no entiendo lo que está pasando, sé que tú eres bueno. Esa necesidad de pasar tiempo con Dios, todo eso ha ocurrido durante la cuarentena y como decía antes, vamos a tener que ser muy intencionales porque corremos el riesgo de otra vez volver a reproducir las agendas tan repletas que teníamos antes, que no nos dejaban suficiente tiempo para las cosas que ahora, en este parón que Dios nos ha permitido vivir, nos hemos dado cuenta que son realmente importantes en nuestra vida. Y yo te quiero animar mucho a que tú te plantees cómo quiero que sea esa nueva normalidad. Es algo que yo le digo muchas veces a nuestros hijos: si tú no llevas la vida por el mango, como si fuera una sartén, la vida te lleva. Te dejas llevar por la vida y te dejas llevar por las circunstancias o por lo que hacen los demás, y nos metemos en este ritmo frenético de actividades extraescolares con los niños, de trabajos, de la casa, las demandas de la familia, las demandas de los demás. Y a veces no es fácil pararse a pensar y decidir cómo quiero vivir. Y tenemos ahora esta oportunidad de oro que Dios nos ha dado, nos ha puesto en bandeja de decidir cómo queremos que sea. Aplicado esto a nuestra vida de oración, pues es lo que queremos dejar contigo en esta mañana. Vamos a ver cómo para Jesús la oración era algo que no tenía excusas. La oración era algo que había que buscar, aunque uno se quitara horas de sueño. Y eso es lo que te invitamos a que tú puedas reflexionar y juntos como iglesia pararnos a decidir qué papel queremos que juegue la oración en nosotros, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra vida como individuos. Vamos a ver 4 puntos de cómo Jesús, de qué formas oraba Jesús. Vamos a ver 4 puntos. Número 1, Jesús oraba sin prisa. Jesús oraba sin prisa. Eso, si quieres, si de algo te tienes que quedar en esta mañana, quédate con esto. Jesús oraba sin prisa. Fíjate en este pasaje de Lucas 6:12 lo que dice. Dice así: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles. Jesús tenía por delante una decisión muy importante. Jesús iba a escoger a las 12 personas que iban a estar durante sus 3 años de ministerio, e iban a estar al lado de él, iban a estar aprendiendo todo sobre el reino de Dios. Y era una decisión muy importante. Y Jesús lo que hace es que se retira él a solas con Dios y él pasa toda la noche orando. Esto debe ser un ejemplo para nosotros, ¿verdad? A veces nosotros caemos con esta agenda, esta vida ajetreada de la que hablaba antes, caemos en la tentación de orar deprisa. Y Jesús, el modelo que nos extiende es precisamente lo contrario: orar sin prisa. Jesús oraba intensamente. Jesús es, como hemos dicho, nuestro modelo, y cuando tuvo que hacer esta decisión tan importante, él no tuvo prisa. Y fíjate que cuando después los discípulos, los apóstoles, se ven una decisión parecida, esto lo puedes encontrar en Hechos 1, cuando ellos tienen que buscar el sucesor de Judas. En Hechos 1 puedes comprobar cómo ellos hacen una oración rápido, y nada más terminar esa oración echan a suertes. Habían decidido entre 2 personas, ¿verdad? Y echan a suertes
y entonces dejan que la suerte decida después de haber hecho una oración rápida. Ahí mismo podemos ver qué diferente manera de enfocar un mismo asunto. Jesús tenía que elegir a 12, pasó toda la noche orando, pero los discípulos iban con prisa. Y a veces esta es una de nuestros principales errores, a veces no voluntarios, a veces nos metemos así en este ritmo sin darnos cuenta, que oramos y vamos orando a veces con prisa, ¿verdad? A veces empezamos las cosas y oramos rápido para terminar, y oramos rápido porque tenemos hambre para comer, y oramos rápido porque tenemos muchas cosas que hablar y muchas cosas que planificar. Aún en las reuniones de iglesia oramos rápido, y en nuestro tiempo personal con Dios a veces podemos caer también en las prisas porque tengo tanto por hacer que no me da tiempo orar. Y déjame decirte que el enfoque es un poquito contrario. Seguramente tú ya has oído esto, ¿verdad? Que orar realmente nos ahorra muchísimo tiempo, porque cuando nosotros oramos y buscamos que la voluntad de Dios se haga en los asuntos que tenemos entre manos, es cuando sabemos que las cosas correctas van a ocurrir. Eso nos ahorra mucho tiempo y también muchos recursos. Entonces orar y orar sin prisa realmente nos ahorra mucho tiempo. Y Jesús entendió este principio. Esther, la reina Esther, cuando tuvo que enfrentar esa sentencia de muerte sobre su pueblo, sobre el pueblo judío, la reina Esther lo que decidió hacer, lo que ella sintió que debía hacer, a lo que Dios la llamaba era, ella se encerró y estuvo 3 días en oración, ayunando y orando. ¿Verdad? Cuando tenemos cosas difíciles, dificultades en nuestra vida, como en los tiempos que estamos atravesando. Orar ahorra mucho tiempo. Acuérdate de esto. Jesús oraba sin prisa. Jesús oraba sin prisa. ¿Cuánto no debemos nosotros aprender a orar sin prisa? Eso queremos dejarte, como iglesia queremos dejarte esto. Ora sin prisa. Reestructura tus prioridades. Quítate, aunque tengas que quitar de horas de sueño como hizo Jesús. Sabes, en un tiempo a mí me frustraba mucho cuando me despertaba a mitad de la noche y perdía el sueño y ya no conseguía conciliar el sueño. Y me frustraba mucho porque me decía a mí misma, es muy importante descansar, tienes que descansar. O cuando te acuestas por la noche y no consigues quedarte despierto. Y he aprendido con el tiempo, Dios me ha enseñado a utilizar estos tiempos y decir, ok, Señor, ¿por qué quieres que ore? Venga, vamos a hablar. ¿De qué podemos hablar? ¿De qué quieres que ore? A veces solamente el concentrar nuestros pensamientos en cómo Dios es nos llena de paz. Entonces no te frustres. Jesús sacrificó su noche sin dormir y le esperaba un día intenso, porque Jesús se pasaba todos los días enseñando y todos los días con las personas y sanando enfermedades y atendiendo necesidades, pero no le importó sacrificar esas horas de su sueño. Entonces reinventa tu vida. Esa es una buena palabra que estamos escuchando también hoy en día. Reinventa tu vida de oración para que puedas conseguir orar sin prisa. El siguiente punto que quiero dejarte es Jesús oraba por todo. Jesús oraba por todo. Fíjate que Jesús era Dios. Jesús siendo Dios y Jesús teniendo al Espíritu Santo, como Juan Ángel nos comentaba el domingo pasado, Él oraba por todo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros no necesitaremos orar? Y a veces nos llenamos de orgullo, no de manera consciente, pero nos llenamos de orgullo cuando pensamos que podemos pasar y vivir esta vida con una oración ligera o con una oración rápida o con esos tiempos tan pequeños que le dedicamos a la oración. Esta es una etapa en la que podemos reestructurar, repensar, rehacer nuestra vida, y te invito a que pongas esto como una prioridad. Pero como decíamos, este punto número 2 es Jesús oraba por todo. Jesús oraba, como hemos visto, cuando tenía que tomar una decisión. Oró toda la noche para decidir quién iban a ser sus apóstoles. Jesús oraba cuando estaba en angustia. Cuando Jesús estaba en angustia en el huerto de Getsemaní, Él habló con Dios. Él le dijo, si puede ser, pase de mí esta copa. ¿Verdad? Oraba cuando estaba en angustia. Ora a Dios cuando tú estés angustiado, exprésale a Dios cómo te sientes. En los salmos del rey David tenemos preciosos salmos de oración de cuando el rey David oraba a Dios y le decía cómo se sentía. Cuando tú estés en angustia, díselo al Señor, dile cómo te sientes. Aprende a expresar tus sentimientos, que es una de las cosas que reducen el estrés. Aprende a expresar tus sentimientos primeramente con Dios.
Eso a veces hace que ya no tengas que expresarlos de mala manera con los que tienes alrededor. Exprésale tus sentimientos a Dios, dile a Dios cómo te sientes, eso es correcto. Fíjate en el rey David. Jesús oraba dando gracias. Jesús le daba gracias a Dios cuando iba a partir el pan y hacer aquel milagro de multiplicación de panes y peces. Jesús oró a Dios, le dio las gracias. Jesús oró y dio gracias también cuando estaba en la última cena, iba a partir el pan. Jesús oraba cuando sanaba a una persona, cuando iba a sanar a una persona, él oraba a Dios y le pedía que le extendiera su mano. Jesús oró por sus discípulos. Y Jesús también oró por ti y por mí. Eso lo puedes encontrar en Juan 17, un pasaje muy bonito donde Jesús ora por sus discípulos, por sus apóstoles, hasta por nosotros mismos, los que iban a creer después de ellos. Jesús oró en la cruz. En la cruz Jesús no dejó de orar. Si recuerdas este pasaje donde dice... Perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz él seguía hablando con Dios. Y finalmente Jesús murió orando también cuando le dijo a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él vivía en una comunión, en una oración constante a Dios. Jesús oraba por todo. Y esto nos recuerda, es inevitable que vayamos a Filipenses. Filipenses 4:6, que es un texto que tanto hemos utilizado en estos tiempos también, pero que es tan valioso. Y me gustaría dejártelo de nuevo. Filipenses 4:6 y 7 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fíjate que tenemos aquí dos partes bien diferenciadas. Por una parte, al principio se nos indica lo que debemos hacer, y en la segunda parte nos indica cuáles son las consecuencias si hacemos eso, que es una paz que cuida nuestro corazón y nuestro pensamiento. El apóstol Pablo nos invita aquí a que no nos preocupemos por nada, en cambio oremos por todo eso que te preocupa, por todo eso que te viene a tu mente, por todo eso que sale en las noticias, por todo eso que a veces te atormenta en medio de la noche peor. Por todo eso lo que se nos indica aquí es orar. Pedirle a Dios por cada una de esas cosas, entregarle a Dios nuestras cargas. Sabes que en la oración se produce un intercambio. Cuando nosotros oramos, le entregamos a Dios nuestras cargas, es como que las oraciones suben hacia arriba al trono de Dios, y dice aquí: así experimentarán una paz que sobrepasa todo entendimiento. De manera que cuando tú le entregas a Dios eso que te preocupa, de manera constante, te entrego esto, Señor, me preocupa esto, tómalo, no me quiero ocupar yo de esto, tómalo tú. La paz de Dios va viniendo sobre nuestra vida cada vez que le entregamos algo. Tú oras al Señor por algo y la paz de Dios viene sobre tu vida. Eso es lo que podemos ver en este texto de Filipenses, que te animo a que puedas leer despacio después. Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Este por todo te deja abierto a que tú puedas orar realmente por todo lo que concerniente a tus hijos, su crecimiento espiritual, sus estudios, por ejemplo, su salud, su formación como persona, sus valores, sus amigos, sus compañías. Lo mismo para ti, lo mismo para tu pareja, lo mismo para tus padres, lo mismo para tus hermanos, lo mismo para la iglesia, lo mismo para tus compañeros de trabajo. Orar por todo. Ves que si nos ponemos a obedecer todo esto vamos a necesitar tiempo, como decíamos al principio. El tercer punto de enseñanza de cómo Jesús manejaba la oración es este. Jesús oraba la voluntad de Dios. Jesús oraba la voluntad de Dios. No solo Jesús, tenemos también ejemplos en la Biblia como María, cuando el ángel se le aparece y le cuenta todo lo que va a ocurrir y ella dice: hágase en mí
conforme a tu palabra. O sea, viene a decir hágase en mí conforme a tu voluntad. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, como hemos dicho antes, Él dice, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Hágase tu voluntad. En el modelo que tenemos de oración que Jesús nos dejó, que es el Padre Nuestro, que es una oración preciosa, algo a lo que tenemos que prestar atención, porque es Jesús diciéndonos, orad de esta manera, os dejo este modelo para orar. Entonces deberíamos prestar mucha atención a este modelo, que es un modelo, por cierto, súper completo de oración, como comentábamos también. Y en este modelo de oración, una de las primeras frases que dice es hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, hágase en la tierra. En el cielo los ángeles están sujetos a la voluntad de Dios. En el cielo ocurre lo que Dios quiere que ocurra. Y Jesús nos dejó este modelo para poder orar así. Igual que se hace en el cielo lo que tú quieres, que lo que tú quieres se haga también en la tierra. Y eso es el misterio de la oración, eso es en lo que consiste la oración. La oración es como si atrajésemos la voluntad de Dios a ocurrir del cielo a la tierra. Tú con la oración, a través de la oración, haces que lo que Dios quiere para tu familia ocurra, que lo que Dios quiere para tu vida ocurra, que lo que Dios quiere para este mundo a través de todo esto que estamos viviendo ocurra. Ese es lo que Jesús entendía, y Jesús oraba conforme a la voluntad de Dios. La Biblia está llena de pasajes que nos invitan a orar conforme a la voluntad de Dios. Es muy bueno que tú puedas cerrar tus oraciones siempre diciendo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No se haga mi voluntad ni mis deseos, sino lo que tú quieres, porque tú sabes mejor. Eso es una señal de humildad, porque reconocemos que Dios sabe mejor lo que me conviene a mí y lo que es mejor para mi familia, lo que es mejor para este mundo. No lo que nosotros pedimos, sino lo que Él quiere, lo que Él sabe, porque Él sabe mejor. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Así que aprendamos esto. Jesús oraba la voluntad de Dios. Cierra siempre tus oraciones así, de esta manera. El último punto que quiero dejarte en esta mañana es Jesús oraba profundo. Jesús oraba profundo. Fíjate que cuando Jesús se fue toda la noche a orar, a mí no me suena eso a una oración superficial y ya está, y vámonos. Eso le hubiera tomado a Jesús 10 minutos quizás y se hubiera podido ir a dormir. Cuando Jesús se tomó toda la noche para orar es porque Jesús oraba de manera profunda, de manera intensa y sin prisas, como decíamos antes. En Juan 17, como comentaba, donde Jesús ora por sus discípulos, puedes ver ahí los detalles con los que Jesús ora por ellos. Aprendamos a orar profundo, aprendamos a ser específicos en nuestras oraciones, aprendamos a no hacer oraciones superficiales. Está muy bien cuando oramos por una persona diciendo, Señor, bendice a tal persona. Estamos declarando bendición sobre su vida, estamos pidiendo la bendición de Dios sobre su vida y eso es algo muy grande. Pero yo me imaginaba como cuando un niño pequeño viene, imagínate un niño pequeñito de 2 años o 3 años que le diga a su papá, papá, dame cosas buenas. O papá, bendíceme. Tú imagínate, o sea, el papá lo que quiere es que el niño le pida cosas específicas para podérselas dar. Que le pida cosas específicas para podérselas dar. Hay un pasaje aquí en Mateo 7 que habla de la oración eficaz. Voy a leer de la NTV. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Nos invita también a hacer oraciones persistentes. Jesús nos enseñó también esto a través de la parábola de la viuda y el juez, ¿verdad? Que Jesús nos invitaba a orar de manera continua, sin desmayar, por el mismo motivo hasta que tú lo veas ocurrir. Dice, así si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se los pidan? Pero esos regalos pidámoselos a Dios de manera específica. Huyamos de las oraciones superficiales y aprendamos a orar profundo. Para eso a veces es muy bueno visualizar
Visualizar las personas por las que tú quieres orar, visualizar las situaciones que tú quieres ver ocurrir y pararte por unos momentos, pararte por unos instantes. Volvemos a lo de orar sin prisa. Es muy importante que cuando vayamos a orar no empecemos a orar de carrerilla, ¿no? Jesús de hecho les recrimina cuando nos deja Jesús este modelo del Padre Nuestro. Jesús empieza diciendo: no oréis como aquellos que se llenan de palabrería, ¿verdad? Como que y creen que repitiendo las mismas cosas. Es como a veces entrar a la oración y entrar pidiendo, entrar de carrerilla. Parémonos delante de Dios, parémonos unos minutos. De esa manera permitimos que el Espíritu Santo, que es quien vive dentro de nosotros, Él nos pueda revelar por qué cosas y cómo debemos orar por esas situaciones o por esas personas, teniendo en cuenta lo que Dios ya está haciendo en esa persona o en esa situación. De esa manera aprendamos a orar de manera profunda. Visualiza qué es lo que Dios quiere hacer en esa situación, visualiza lo que Dios quiere hacer en esa persona, en ese lugar, visualiza que es posible lo que Dios esté permitiendo porque sus planes son mayores. Eso te ayuda mucho a pararte unos minutos y conectar en esos momentos, pedirle al Espíritu Santo: enséñame a orar. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Eso es algo que es imprescindible y eso es algo que Jesús hacía y que va unido a lo que hablábamos antes de orar sin prisa, de tomarnos ese tiempo. Cuando Jesús nos da este modelo de oración, el Padre Nuestro, Él dice: entra a tu habitación, cierra la puerta, cuando estés a solas, ora de esta manera. Aunque nosotros podemos mantener y mantenemos, y eso nos sirve de mucho consuelo y de mucha ayuda, esa conversación continua con Dios cuando estamos en nuestros quehaceres, Jesús nos enseñó también a tomarnos ese tiempo de orar profundo, de orar sin prisa, de orar en un lugar específico donde tú puedas tener tranquilidad y paz. Y yo sé que eso ha ocurrido en muchos hogares durante este tiempo de la cuarentena. Este tiempo que Dios nos ha permitido tener entre la normalidad y lo que vamos a llamar nueva normalidad. Ese tiempo que ha ocurrido en medio, ese tiempo ha sido crucial y clave para tu vida. Y tú ya no eres el mismo, ya somos diferentes. Y somos diferentes por ese tiempo y por ese orden de prioridades que hemos rehecho. Y te animo mucho a que reflexiones sobre esto. De la normalidad, ¿de verdad quieres volver a tu normalidad de antes? ¿De verdad quieres volver a ese ritmo frenético hemos aprendido algo durante este tiempo? Ha sido una de las oraciones de nuestro miércoles pasado, que Dios nos ayude a las cosas buenas que hemos aprendido en este tiempo, Él nos ayude a aplicarlas y a meterlas en primer lugar en nuestra nueva normalidad. ¿Sabes el ejemplo ese de que las cosas importantes, si tenemos unas piedras grandes y las vamos a colocar en un recipiente, si colocamos primero lo grande, lo importante, después cuando echamos lo pequeño, es una imagen que se hace echando arena, cuando tú ya has puesto las piedras, lo realmente importante, cabe todo. Sin embargo, si ponemos las cosas pequeñas, las cosas, las urgencias de la vida, después no cabe lo realmente importante. Esto es lo que se nos está brindando en este tiempo de cuarentena y lo que yo te animo, lo que tú puedas reflexionar. Así que te dejo estos puntos y te animo también a que tú te fijes cuando leas la Biblia, cuando leas en tus tiempos, cuando leas la palabra de Dios, que tú puedas fijarte en cómo Jesús actuaba en cuanto a la oración y que puedas ver por qué es tan importante esto que estamos proponiendo y por qué es un valor para nosotros como iglesia, por qué es la oración un valor de nuestros valores fundamentales, por qué está la oración. Dios está deseando hablar contigo. Quizá tú te preguntas, bueno, es que Ana, mira, yo hace mucho tiempo que dejé de hablar con Dios por esto y por esto. Me desanimé porque pasó esto o aquello, o sufrí esta injusticia en mi vida y eso me desanimó y eso me separé de Dios. Y hay muchos casos por los que quizá ahora mismo tú no tienes una vida de oración, así como lo que hemos estado hablando o como lo que Jesús tenía.
Quiero decirte que Dios está deseando que tú vuelvas a comunicarte con Él. La Biblia dice en uno de los salmos, Salmo 27:8, dice: ven y conversa conmigo. Ese es el corazón de Dios. Haya pasado lo que haya pasado en tu vida, incluso si tú has cometido un error, Dios está deseando de comunicarse contigo de nuevo y de poder entregarte su paz cuando tú le presentas tus cargas y tus preocupaciones y tus temores. Y la Biblia dice también en Santiago: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una consecuencia, pero Él quiere que nosotros demos ese primer paso. Y sabes que lo que Jesús hizo en la cruz es lo que nos dio el acceso para poder ir con libertad a hablar, a conversar con Dios. Jesús ya hizo las paces por nosotros, por así decirlo. Jesús ya estableció ese puente que nosotros ahora podemos cruzar con confianza. Hebreos 4:16 dice: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama. Me encantó esta versión, que es la traducción en lenguaje actual. Acerquémonos con toda confianza al trono de Dios porque Él es bueno y porque nos ama. No creas todas esas mentiras en tu mente de que ahora Dios no te escucha, de que has sido demasiado tiempo separado de Dios y ahora ya no hay remedio. Eso son mentiras. Lo que Dios quiere, está deseando que tú vuelvas porque Él te considera su criatura, Él te considera su hijo cuando tú entregas tu vida a Jesús. Así que yo te invito a que tú puedas en este día romper eso, que tú puedas entregarle tu vida a Jesús a través de esta oración que vamos a hacer ahora. Te invito a que pienses, y si tú quieres restablecer esta comunicación con Dios, hacer las paces con Dios que Jesús ya las ha hecho, puedas orar ahora conmigo. Señor Jesús, te doy las gracias por esto que está ocurriendo, te doy las gracias por estar en este momento escuchando esta palabra. Ahora te pido perdón por todas las cosas que he hecho mal, por todo lo que me ha separado de ti. Reconozco que lo que hiciste en la cruz fue por mí y que tú pagaste el precio para que ahora yo pueda reconectar con Dios en oración. Por eso te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Yo te animo mucho a que tú puedas reconectar este tiempo, que tú puedas reconectar esta vida de oración con Dios. Dios quiere hablar contigo y es una paz el poder recibir cuando oramos, así como te recuerdo estos puntos. Jesús oraba sin prisa, Jesús oraba por todo, Jesús oraba conforme a la voluntad de Dios y Jesús oraba profundo. Y ahora que tienes restablecida esa comunión con Dios, que tú puedas hacerlo durante esta semana. Si tú has entregado tu vida a Jesús, por favor comunícaselo a la persona que te pasó el enlace o habla con nosotros, ponte en contacto con nosotros y te vamos a hablar de cuáles son los siguientes pasos. Y al resto de la iglesia, que tengáis muy buena semana, que podamos pararnos bien a pensar cuál queremos que sean nuestras nuevas prioridades, cómo queremos diseñar nuestra nueva normalidad y lo que haya sido importante para ti, que has retomado, que has apreciado en este tiempo, pelea de manera intencional para no perderlo. Un abrazo para todos y que tengáis súper buena semana.